Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar un poco sobre los filtros digitales. Voy a hacer una muy pequeña introducción al respecto y hablar por encima de ellos y cuáles son sus ventajas y desventajas frente a los filtros analógicos de toda la vida. Más adelante haré ejemplos en otros videos de algunos de estos filtros digitales y cómo implementarlos. Pero en general voy a hablar un poco de qué son y cómo se diferencian de los analógicos en este video. Por lo tanto, ¿qué es un filtro digital? Bueno, un filtro digital es un filtro, igual que uno analógico de toda la vida, es decir, sirve para limpiar, entre comillas, una señal que tenemos ruido que no queremos que afecte. Por lo tanto, lo filtramos. Para eso podemos usar un filtro digital o un filtro analógico, que es el filtro de toda la vida con componentes electrónicos, un filtro paso banda, paso bajo y demás. Estos tipos de filtros, paso bajo, paso banda, notch, etcétera, eh, se pueden implementar con filtros digitales también. Es decir, esto no cambia. Lo que cambia es la implementación, digamos, física del filtro. Porque en el caso de un filtro clásico analógico tenemos una serie de componentes, normalmente condensadores, resistencias, inductores y amplificadores. Y en un filtro digital no necesitamos nada de eso, solo necesitamos un procesador que pueda correr un código a una cierta velocidad. Bueno, esto tiene una serie de ventajas y desventajas de los filtros digitales que pueden ser ideales en ciertas situaciones y en otras no tanto. O no pueden ser recomendados porque, por ejemplo, no tenemos un procesador. Pero bueno. Los filtros digitales, puesto que cada vez hay más dispositivos digitales, que digamos dispositivos electrónicos que incluyen un microprocesador o un microcontrolador, son cada vez más utilizados. Algunos de los filtros digitales que existen son los filtros por frecuencia de muestreo, que en realidad no es un filtro, sino es simplemente el hecho de muestrear a una frecuencia hace que, digamos, filtremos una señal que no queremos ver. ¿Ok? Eso se los mostraré en un ejemplo. Luego, por ejemplo, los filtros Moving Average, que es un tipo particular del FIR, ¿ok? O los de media móvil, que es básicamente una media. Es una media de la señal con una ventana que se va desplazando. Los filtros de respuesta infinita al impulso, los FIR, Finite Impulse Response, que son muy típicos y son muy utilizados, tienen una respuesta lineal y son filtros digitales de los más comunes que hay. Luego tenemos el de respuesta de impulso, infinita al impulso, que son los IIR. Estos yo diría que son menos usados, pero bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas frente a los FIR. Y dependiendo de lo que necesitamos y digamos el hardware que tenemos, pues interesa más uno que otro. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo hablaré más adelante cuando hable sobre cada uno de ellos. Luego, ¿cuáles son las diferencias? Las ventajas y desventajas. ¿Ok? Las ventajas de los filtros digitales con respecto a los filtros analógicos son, por ejemplo, que son más versátiles. La respuesta puede ser lineal. Cuando digo más versátiles me refiero a que, eh, digamos, yo cuando hago un filtro analógico y elijo una serie de componentes, esos componentes son fijos. Es decir, si yo quiero cambiar la respuesta del filtro, necesito cambiar los componentes. En el caso de un filtro digital son mucho más versátiles porque simplemente variando los coeficientes del filtro, es decir, variando el código, bueno, ni siquiera el código porque el algoritmo se mantiene normalmente a menos que cambiemos de tipo de filtro, pero si nosotros implementamos un filtro, por ejemplo, FIR, simplemente cambiando los coeficientes de este FIR, que ya veremos lo que son los coeficientes, hacemos que varíe su respuesta. Es decir, que filtre otras señales diferentes a las que filtraba en un primer momento. Esto lo hace ideal porque si, por ejemplo, nosotros tenemos un dispositivo con un hardware y tal, no necesitamos definir el filtro en el diseño. Porque a lo mejor no tenemos para probar lo que queremos saber si filtrar o con el tiempo decidimos que el filtro que habíamos diseñado no es suficientemente bueno y hay que cambiarlo o las frecuencias han cambiado por lo que sea. Eso hace que los filtros digitales sean muy versátiles. Luego tiene una respuesta lineal. Puede ser lineal porque, por ejemplo, en el FIR es lineal, pero por ejemplo en el IR no es lineal. Eso quiere decir que, bueno, su respuesta puede ser lineal en una cierta banda. ¿Ok? Grupo de frecuencias porque su respuesta siempre sea la misma. Esto pues se puede conseguir en cierto modo en un analógico, pero es bastante más complicado. Pueden tener una respuesta
una mejor respuesta a nivel práctico. Es decir, para una implementación relativamente sencilla de un filtro analógico, el filtro digital normalmente tendrá una respuesta mejor. ¿Sí? Ya les mostraré una imagen al respecto. Se puede asegurar la estabilidad. Por ejemplo, en los filtros FIR la estabilidad está asegurada. ¿Cuál? Esto es muy importante. No en todos los filtros digitales, pero por ejemplo en los FIR sí. Su coste es menor para filtros con una buena respuesta. Es decir, que si yo quiero una respuesta buena del filtro que corte muy rápidamente, ¿okay? Que tenga una atenuación bastante rápida de la banda que no nos interesa, normalmente un FIR puede tener un coste menor. El coste no se incrementa por la unidad producida, es decir, si yo diseño el filtro, una vez que ya está diseñado, yo puedo hacer 1000 o 100.000 unidades, que el coste va a ser el mismo, porque digamos que ya tenemos el mismo microcontrolador, cosa que no ocurre con un filtro analógico, porque si yo tengo 100.000, pues tengo que comprar 100.000 componentes en vez de 1000 para ese filtro. ¿Sí? Esto es muy importante. Luego, no cambian su respuesta con el tiempo. Es decir, un filtro digital suele ser estable con el tiempo. Pueden pasar 2 años, 20 años, 30 años, que si el microcontrolador que lo implementa el filtro, o que corre el filtro, mejor dicho, no se dañe, pues el filtro va a funcionar exactamente igual. O sea que con un filtro analógico, cuando, por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí a la derecha, si alguna de estas resistencias o estos condensadores con el tiempo varía su valor, entonces ya el filtro, su respuesta cambia. ¿Okay? También cambia con el entorno. Si la temperatura cambia, este filtro no se va a comportar igual. En cambio, un filtro digital siempre se va a comportar igual, aunque aumente la temperatura, baje la temperatura, etcétera. Haya más humedad, menos humedad, etcétera. Pueden ser añadidos a un producto después de haberse fabricado el PCB. ¿Okay? Esto es decir, que yo al principio no tengo un filtro, pero tengo un microcontrolador que está ampliando una señal, pues yo puedo añadir el filtro, aunque no haya no haya pensado en ello al principio. ¿Sí? Siempre y cuando, evidentemente, el ADC que utilice y el microcontrolador que tenga me lo permita, pero eso es algo que se puede hacer que en el caso del filtro analógico no se puede porque hay que cambiar el PCB para añadir el filtro. ¿Okay? ¿Qué desventajas tienen? No todos son ventajas. Hay algunas desventajas como hay que digitalizar la señal. Evidentemente, en un filtro digital necesitamos digitalizar la señal, es decir, necesitamos un conversor analógico digital. En un filtro analógico yo puedo tener un circuito completo que no sea digital, que sea totalmente analógico, por lo tanto no necesito un ADC y un microcontrolador para implementar el filtro. Dependen de la velocidad del muestreo del ADC. Es decir, si yo tengo un ADC que no es lo suficientemente rápido, pues entonces el filtro puede que no se pueda implementar, porque necesito una frecuencia de sampleo al menos 10 veces mayor. Bueno, esto es debatible, pero bueno, vamos a decir que al menos 10 veces mayor que la señal de entrada o que la señal que quiero filtrar. ¿Ok? Por lo tanto, esto es importante. La respuesta puede ser lineal y más acusada. Esto, estoy hablando de un coste, que era lo que decía en esta parte, pero estoy hablando para un circuito que, digamos, es más complicado, es decir, que necesita una respuesta más, digamos, más cerrada o con un ancho de banda más pequeño, de lo que necesito, por ejemplo, un notch, necesito que corte muy rápido, pues eso normalmente suele ser mucho más fácil de obtener con un filtro digital que con un filtro analógico. ¿Okay? Necesita de un procesador con cierta potencia. Esto pues evidente, si no tengo un procesador con una cierta capacidad de procesamiento, puede que no me dé tiempo a calcular la respuesta del filtro y por tanto necesito un procesador con una cierta potencia. El coste de desarrollo puede ser mayor, es decir, el coste inicial, cuando yo lo estoy diseñando, si yo por ejemplo voy a hacer solo 20 unidades porque es un equipo médico y tal, a lo mejor no me conviene hacer un filtro digital porque hay que implementar el algoritmo y depende del algoritmo, por lo general si es un filtro FIB estándar pues es muy sencillo, pero puede ser que sea mucho más caro porque a lo mejor hay que para una persona que se dedica a diseñar el firmware y tal, pero bueno, el coste puede ser mayor de desarrollo, simplemente que se sepa. Y esto es un ejemplo de la respuesta, por ejemplo, a la izquierda tenemos un filtro Chebyshev de 6 polos con un ripple o con un... siempre me olvido esta palabra en español, con un rizado de 0,5 decibelios. ¿Ok? Como pueden ver la respuesta, si yo tengo una señal de una frecuencia de 1 kHz, pues tengo toda la señal 0 dB. Cuando estoy en 2 kHz, pues ya ha bajado más o menos unos
estará en menos 50 decibelios, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, esto sería un filtro paso baja, pero si se fijan su respuesta, pues va bajando, no sé si 20 décadas, no, 20 decibelios por década, no. Bueno, la cuestión es que baja, como pueden ver, de una manera no tan cerrada y ya estamos hablando de un Chebyshev de 6 polos, que es esto que tenemos aquí abajo, ¿ok? Si yo esto lo implemento con un FIR de 129 step, ¿ok? Primero tenemos un ripple bastante menor, como pueden ver, que es esto que está aquí. Y este caso no es exagerado, pero hay casos que son mucho más exagerados, ¿ok? Y tenemos bueno, la respuesta de la fase es lineal, eso es importante también, que no me desfasa la señal con respecto a la entrada, caso del FIR, evidentemente. Y si se fijan, la respuesta es mucho más acusada, es decir, ya para una señal de 2 kHz no tengo nada. Una señal de 2 kHz en este filtro digital no pasa de ninguna manera. En cambio en este sí que la tendremos atenuada, pero la tendremos. Lo mismo con la 3 y con la 4. En este ya en 2 prácticamente no hay ninguna señal a 2 kHz. Y si se fijan, hasta vamos a decir 1200 o 1300 Hz, hay señal, pero vamos, con menos 80 decibelios. Es decir, el corte es mucho mayor. Y si añado más tabs, pues más acusado es el filtro. Pero claro, eso requiere más procesamiento. Pero bueno, básicamente lo que quería que se viera es eso. Que tienen una serie de ventajas que son muy importantes con respecto a un filtro analógico. También tiene sus desventajas, pero yo creo que las ventajas son bastante más importantes en la mayoría de los casos. ¿Ok? Sobre todo hoy en día cuando la capacidad de procesamiento de un microcontrolador es muchísimo más alta que hace años. Y es muy sencillo implementar esto, sobre todo cuando, por ejemplo, existen librerías, que les voy a mostrar alguna, por ejemplo, para Arduino, que implementan ya estos filtros. Con lo cual simplemente hay que tener la frecuencia, el ADC lo suficientemente rápido y utilizar la librería para obtener el resultado. Porque mi idea con estos vídeos es que sea práctico. Quiero ver que se pueda implementar, que lo vean cómo se implementa, es decir, cómo se utiliza y ya está. El que quiera más indagar en esto, hay mucha más información en la red al respecto, hay paper, hay de todo. Pero a mí lo que me interesa es que alguien lo pueda aplicar. Que digo, vale, tengo esta señal y ahora necesito filtrarla. Pues con estos videos se supone que deberías de poder por lo menos intentar hacerlo. ¿Okay? Así que nada, espero que les haya gustado. Si les gusta este tema, por favor, denle un manito arriba. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Y nada, les espero en el próximo video para que vean la implementación. Un saludo a todos y hasta la próxima.